Ok, profe. Bueno, buenas noches. Me presento, mi nombre es Didier Rodrigo González Ballestas, soy ingeniero industrial de profesión. Aquí en la fundación ya tengo poco más de mes y medio de estar trabajando con ustedes. Soy su profesor de matemáticas y contabilidad. Hemos avanzado en las últimas clases, 4 clases de matemáticas. Hoy es nuestra primera clase de contabilidad. Eh, Realmente la idea es que logren captar lo mayor posible, que les sea de gran ayuda. Estamos aquí todos los profesores para apoyarlos, guiarlos en esta etapa de su crecimiento académico. Eh, Nuestro objetivo es ese, siempre lo es y lo seguirá siendo. La idea es que ustedes, que nosotros podamos ayudarlos, a motivarlos, a que se quieran superar cada día más. Sabemos el esfuerzo grande que hacen cada uno de ustedes para conectarse a las clases, para inscribirse a la fundación. Entonces creo que más nadie que ustedes para valorar dicho esfuerzo y bueno, nosotros solamente estamos aquí para servirles y para guiarlos. Bueno, me confirman si están viendo por favor la presentación. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, el día de hoy, 25 de agosto del año 2022, vamos a dar inicio a nuestra primera clase de contabilidad bajo la temática eh, de la historia de la contabilidad. Ok, profe. Bueno, la contabilidad, historia de la contabilidad. La contabilidad en sus orígenes apareció desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se encontró con la necesidad de llevar registros y controles de sus propiedades. Eh, Me avisan si en cualquier momento se les deja de proyectar la presentación, por favor. Bueno, señor. Ok, ok, profe. Bueno, la contabilidad en sus orígenes apareció desde tiempos muy antiguos cuando el hombre se encontró con la necesidad de llevar registros y controles de sus propiedades. Tuvieron que hallar la manera de dejar constancia sobre determinados hechos con proyecciones aritméticas que se repetían frecuentemente y eran demasiado complejas para llevar en la mente. Desde las más antiguas civilizaciones se realizaban operaciones aritméticas rudimentarias, llegando con muchas de estas operaciones a crear elementos auxiliares para contar, sumar y restar, etc., teniendo en cuenta unidades de tiempo como el año, meses, días, y para muestra de estas actividades se creó la moneda como único instrumento de intercambio. Bueno, básicamente esto lo que nos quiere decir es que la contabilidad nace o la desarrolló la humanidad, los hombres de aquella época, por la misma necesidad que tenían, que, que tuvieron en esa época, de llevar unos registros o controlar sus propiedades, es decir, lo que ellos tenían.
Entonces, a raíz de esto se vieron en la necesidad y se idearon ciertos mecanismos para realizar operaciones matemáticas básicas y fundamentales como son la suma, la resta, para contar y controlar dichas propiedades. Ya en un salto evolutivo, este tipo de conteo y contabilidad se traduce en un bien monetario, como fue el invento de la moneda como instrumento de cambio, porque en los inicios se realizaban los cambios de los artículos, por ejemplo, el que tenía maíz, lo intercambiaba por el que tenía cultivado plátano, un ejemplo. Pero a través de que las personas consideraban que muchos de estos cambios en ocasiones no eran equitativos, empezaron a verse en la necesidad de, bueno, ¿qué nos podemos idear para que estos cambios sean equitativos? Entonces ahí es donde entra digamos, la figura de la moneda, ya que a través de esta se intercambiaban, o mejor dicho de otra forma, se compraban los productos con los cuales ellos eh, de los cuales ellos eran propietarios, pero ya la contabilización o la compra de estos productos se realizaba a través de la moneda o del metal. Bueno, los fenicios, hábiles comerciantes y muy buenos navegantes, desde 1100 años antes de Cristo, fueron perfeccionando los sistemas contables implementados por los egipcios, que poco a poco fueron difundiéndolos. Ellos también fueron catalogados como los genios del comercio en la época antigua. Fue a partir del siglo XIII en que se inicia el primer tipo de contabilidad mediante cobros y gastos que usaban las personas dedicadas a las finanzas de esa época. Bueno, importante eh, resaltar que podemos observar que fue a partir del siglo XIII en que se inicia el primer tipo de contabilidad mediante cobros y gastos. O sea, el primer tipo de contabilidad, digamos, con muestras de organización o muestras de los principios contables que manejamos hoy en el mundo actual. Se demostró a través de la historia que en épocas como la egipcia o romana se manejaban técnicas contables que de alguna manera básicamente constituyen registros de entradas y salidas de productos comercializados. En Egipto, los escribas eran los encargados de llevar las cuentas a los faraones, dado que podrían anotar las tierras y bienes conquistados. Es decir, que desde las primeras civilizaciones antiguas o una de las civilizaciones más modernas para esa época, más avanzada, dicho de una mejor forma, como la egipcia, ciertas personas integrantes del reino empezaron a manejar lo que hoy se conoce como entradas y salidas, es decir, para tratar de contabilizar las posesiones del imperio en esa época, con qué, con qué terrenos contaba cada imperio. Benedito Contrugli en el año 1458 se refiere al tema partida doble en el libro de la Mercatura, donde indica que todo comerciante debía llevar 3 libros, mayor, diario y borrador. También sugirió la conveniencia de realizar un balance anual con base en el registro del libro mayor. Su principal mérito en haber sentado las bases es haber sentado las bases para que años más tarde Fray Luca Pacioli desarrollara y perfeccionara el método contable gráfico. Es importante que Benedito Contrugli en el año 1458 marcó una pauta interesante
a través de su sugerencia de que todos los comerciantes debían manejar unos 3 libros contables para a final de año o al menos una vez por año realizaran un balance anual, digamos, de todos esos movimientos que tuvieron. En este caso serían ventas, compras y ventas, ingresos y entrada de productos. Método o principios que posteriormente es perfeccionado y contribuyó mucho para el desarrollo del trabajo de Fray Lucas, se inspirara y profundizara en este tema para posteriormente presentar ya un método contable gráfico. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien, profe, todo se le está entendiendo bastante bien. Bueno, vamos a hacer una actividad ahora breve, ya que nada más son ustedes dos. De las 2 diapositivas que he mostrado, ya se las voy a, como les comparto. Tienen cómo tomar screenshot. Para hacer una actividad breve. De las dos Sí, sí, diapositivas. señor. De las dos diapositivas, bueno, tomen el screenshot a esta que está saliendo ahora mismo. Una foto. Ok, profe. Listo, profe, ya. Bueno, los dos ya la tomaron. Ahora voy a poner la segunda. Esta Ok, también me tomen veo, una profe. foto. ¿Qué vamos a hacer? De las 2 diapositivas, vamos a buscar mínimo 6 palabras. 6 palabras que no conozcamos el significado. Las vamos a escribir y las vamos a buscar su significado y obviamente después de buscar el significado lo vamos a leer, lo van a leer ustedes y que les quede, la idea es que aprendan hoy esas nuevas 6 palabras o esas nuevas 6 terminologías. Entonces de esas 2 diapositivas, de toda esa cantidad de palabras vamos a buscar 6, cada uno va a buscar 6 y le va a buscar el significado. La idea es que se los aprendan. Cuando ya las tengan resueltas, me envían la foto al WhatsApp para tenerles en cuenta la participación en clase. Es lo que van a hacer, una participación en clase. ¿Listo? ¿Está clara la actividad? Afirmativo, profe. Bueno, ¿les parece bien 10 minutos para eso? Sí, profe, me parece bien. Bueno, listo. 10 minutos y continuamos en 10 minutos. Profe, le hago una pregunta. Aquí hay una palabra que se sale que es mercatura. ¿Sí? ¿Sí?
Entonces, pues mercatura me sale que significa comercio. Ok, exactamente. Ok, Es- profe. exacto, esa es la idea. Profe, ¿me puede esperar 10 minuticos a que terminemos de formar con mi sargento y ya puedo ingresar a la clase con las preguntas ya resueltas? Listo, listo, dale, te espero. Profe, una pregunta, ¿me puede mandar pues a las actividades en PDF? No es por dar mucho examen, pero pues yo me está como entendiendo que es las ramas de la matemática. Entonces sería como mandar los PDF, yo los soluciono y se los mando. Porque yo sé cómo se diferencian los triángulos según sus ángulos, según sus lados. Entonces sería como mandarme la actividad y yo solucionársela de una vez.
Profe, Sí, señor. profe, Sí, señor. pues el vocablo que maneja ahí en las dos diapositivas es bastante, es bastante simple, si me hago entender. O sea, todas las terminaciones, los términos se manejan muy frecuentemente. Ok. Yo como, pero sí averigüé sobre los dos personajes que hablan ahí, que es Benedicto Cortugli y Fray Luca Pacioli. Pacioli. Entonces, ahorita eso es lo que voy a presentar ahora, ¿vale? Ah, bueno, listo, perfecto. Excelente. Listo, hagamos algo. El día de mañana te envío las actividades, ¿vale? Te envío las actividades por este medio y bueno, tienes hasta la otra semana para hacerlo.
Bueno, listo muchachos, tiempo suficiente. Vamos a continuar con la clase. Listo, profe. Eh, ¿Cómo hacemos, profe? Le comparto la pantalla para que ustedes vean y leo de una vez lo que dice ahí, ¿o qué? Puedes leerme. Listo, profe. Dice, eh, Benedito Cortugli fue un comerciante, economista, científico, diplomático y humanista italiano. Eh, fue ¿qué? Italiano. Fue parte de la corte del reino de Nápoles durante 15 años, donde mantuvo discusiones y pulió sus pensamientos sobre asuntos humanistas. Nació él Nació en 1416 en Croacia y falleció en 1469 en Italia. Ok. Tiene varios libros, como el de la mercatura, el del mercante perfecto y de la mercatura de navigazione. Ese es uno. Y el otro es Luca Pacioli. Luca Fray Pacioli. Luca Pacioli. ¿Cómo? Sí, sí, te escucho. Fray Luca Bartolomeo de Pacioli o Luca di Bongo San Sepolcro fue un fraile franciscano, matemático, contador, economista y profesor italiano, precursor del cálculo de probabilidades y reconocido históricamente por haber formalizado y establecido el sistema de la partida doble, que es base de la contabilidad moderna. Nació en 1445 en Italia y falleció el 19 de junio de 1517 en San Sepolcro, Italia. Dice fue empleado en la Universidad de Perugia, Universidad de Roma, La Sapienza y Universidad de Milán. Obras notables: Suma Artemisa y La Divina Proporción. Ok. Listo, excelente. Muchas gracias, Ale, por el aporte. Bueno, dicho esto, vamos ahora a hablar de las etapas en la historia de la contabilidad. Esto es muy importante, ya que como todo en la naturaleza y como todo en la vida, tiene una evolución. La contabilidad no es algo que se queda atrás, la contabilidad también tuvo sus inicios, sus orígenes y a lo largo de la historia ha tenido una evolución. Vamos a tratar de desglosarla. Entonces iniciamos. En la edad antigua, donde el hombre simplemente gracias a su ingenio proporcionó métodos primitivos que se registraban en una tablilla de barro. Desde entonces la evolución de los sistemas contables no ha parado su desarrollo. Ya en la Edad Media, desde el siglo VI hasta el siglo IX, el solidus fue admitida la moneda de oro como unidad monetaria, principal medio de transacciones internacionales y se permitió, mediante esta medida homogénea, la restricción contable, logrando un notable progreso. Era lo que le comentaba al inicio de la clase, que cuando crearon la moneda ya generaron dieron un gran paso hacia la modernidad actual a través de la creación de la moneda, ya que esta era utilizada como objeto de cambio de forma internacional y nacional. Ya en la Edad Moderna, a comienzos del siglo XIX, nace el más grande autor de su época, Fray Lucas Pacioli,
autor de la obra Tractus 11, donde se refiere al sistema de registración por partida doble y a las prácticas comerciales relativas a sociedades, letras de cambio, intereses, etcétera. Detalladamente explica el inventario como una lista de archivos de activos y pasivos. Eso era básicamente lo que nos comentaba Ale de la importancia de este autor, el señor Pacioli, ya que este fue el precursor de la metodología de partida doble, muy importante para el desarrollo de la contabilidad moderna y posteriormente contabilidad contemporánea, ya que este señor planta las bases para el desarrollo y la expansión de la ciencia contable. Bueno, en la edad contemporánea se inicia con la Revolución Francesa en el año 1779 hasta nuestros días. Aquí suceden muchos cambios debido a la industrialización y el intercambio comercial de los países europeos. Otro país que a partir del siglo XIX contribuyó de manera predominante al perfeccionamiento de la contabilidad fue Estados Unidos. De esto debido al desarrollo científico que tuvo Estados Unidos posterior o en el transcurso del siglo XIX. A principios del siglo XXI incorporan conceptos nuevos en el mundo de los negocios, tales como globalización, competitividad, calidad, productividad, alianzas estratégicas, libre comercio, valor agregado y reingeniería de procesos administrativos, los cuales han incrementado el grado de dificultad en la operación de las empresas. En 1978, el mundo contable recibió a VisiCalc, el primer software de hoja de cálculo en la historia de la contabilidad. Más tarde, herramientas como Excel y los software contables profesionales simplificaron significativamente la carga de trabajo. Y aquí estamos hablando de la actualidad, no estamos hablando del primer software contable. Más adelante vamos a hablar de cuáles son algunos de estos software contables utilizados en el mundo financiero, que ese va a ser nuestro énfasis. Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, se ha dado el fenómeno de la globalización, llevando las empresas a manejar un mercado más amplio y exigente debido a la competencia. Esto ha hecho que el sistema de información contable sea una de las principales herramientas para la toma de decisiones. La contabilidad hoy por hoy va de la mano de la tecnología. El mercado informático crea cada vez más programas y sistemas financieros para el mejoramiento continuo de la información contable de las empresas. Este tipo de programa, y gracias al avance de la tecnología, lo que ha facilitado es que el manejo, control y flujo de la información dentro de las organizaciones empresariales se realice de una forma más eficiente y segura, ya que estos programas permiten el flujo y el almacenamiento de la información de una manera más fácil, práctica y veraz. La contabilidad en la nube. Desde el año 2010, la contabilidad ha tenido presencia en la nube de la mano de los software contables online. Es importante, bueno, aquí es importante hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque desde la década de los años 70, ya de los años 1970 en adelante, ya empezaron a surgir los primeros software contables. Pero dicho software, bueno, en esa época el avance del Internet, el Internet también estaba en sus inicios. Entonces dicho software no se podían claramente manejar a través del Internet, a través de la nube o a través de en línea, lo que uno conoce ahora como en línea o online. Entonces, solo hasta el año 2010 es que la contabilidad da ese paso de dejar solamente la condición de
tener los software descargados e instalados en los computadores de las empresas, organizaciones donde se está realizando, utilizando dichos programas, sino que también ya es posible que estos programas se manejen a través de internet, se manejen de forma online. Estos programas, además de simplificar y automatizar los procesos, han permitido la integración de otros programas como el de factura electrónica y el acceso continuo a la información desde cualquier lugar y a cualquier hora, contando con conexión a internet segura. Es básicamente esto, es decir, este tipo de, digamos, del uso y la optimización de los recursos tecnológicos facilita eso, facilita que la empresa pueda tener acceso a su información sencillamente desde cualquier computador. No solamente tiene la condición de que tiene que manejar el software en cada computador, sino que desde cualquier computador y cualquier lugar del mundo se puede conectar y puede realizar o seguir trabajando o tener acceso a la información que requiera en dicho caso. Algunos de los principales software contables son Wavid, Senior Contact, Acon Geek, Sigo, Nubots, Alegra, Cotasol, aunque existen diferentes relevantes en la forma de contabilizar, sobre todo entre los países anglosajones y el resto del mundo. El método contable más extendido sigue siendo el método de partida doble del señor Pacioli. No se les olvide, el precursor del método partida doble fue el señor Pacioli. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, vamos bien. Ok. Bueno, continuamos. Escuelas del pensamiento contable. A partir del siglo XVIII y a finales de la Edad Moderna, surgieron varias teorías y corrientes que buscaban darle a la contabilidad un carácter más científico, económico y administrativo. Es así como nacen las llamadas escuelas del pensamiento contable. Dependiendo del periodo y contexto histórico, pueden distinguirse las siguientes escuelas. Escuelas clásicas del pensamiento contable, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Bueno, la primera escuela que encontramos es la escuela contista, primera escuela contable de la historia. La segunda es la teoría del propietario, nacida en la Gran Bretaña del siglo XVIII, sirvió de antecedente a la llamada teoría de la agencia. La tercera es la escuela lombarda, nace en el siglo XIX en Italia y tuvo a Francisco Villa como uno de los principales exponentes. La cuarta es la escuela personalista. En esta el patrimonio es considerado desde el punto de vista jurídico. Su principal precursor fue Giuseppe Cerboni. La quinta es la escuela materialista o controlista, fundada por Fabio Vesta. Esta escuela se oponía a las escuelas que personalizaban las cuentas, dándole a la contabilidad un carácter más económico. Bueno, vamos ahora a profundizar lo dicho hasta aquí. Primero que todo, viendo un video para, digamos, afianzar los conocimientos. Y segundo, vamos a hacer una actividad en internet, una actividad bastante lúdica, bastante práctica, bastante interesante. Primero vamos a ver el video y después continuamos con la actividad.
La Profe, contabilidad. disculpe la molestia, ya regresé a clases. Ok, perfecto, excelente. No pensé que iba a demorar tanto la formación, nos estaban pasando revista. Dale, dale, tranquilo. No, no pasa nada. De igual forma, la clase está quedando grabada. Cualquier parte que te pierdas la puedes observar después en el link de YouTube. Ok, Ya vamos a ver el video ahora. Continuamos. Muy atento al video. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad se le conoce universalmente como aquella disciplina que estudia, mide y analiza la situación o el patrimonio financiero de una organización en un periodo determinado, en donde se tienen registros de todos los movimientos económicos que realiza una empresa, ya sea de sus compras, de sus ventas, de sus utilidades, de sus pérdidas, entre otras cosas. Llevar la contabilidad de las empresas es sumamente importante, ya que permite conocer cuál es la situación financiera de la organización, de manera que pueda facilitar la toma de decisiones en el futuro. Pero, ¿de dónde viene la contabilidad? ¿Cuándo se originó? ¿Por qué tiene tanta importancia? En este video lo vamos a averiguar. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal para más contenido y para que no te pierdas los próximos videos. Sean todos bienvenidos al mundo contable. ¡Arrancamos! El origen. Vamos a remontarnos unos años atrás. La actividad contable tendría sus primeros indicios alrededor del año 6000 a.C. Las civilizaciones antiguas de ese entonces ya habían experimentado en actividades como la escritura y con los números. Además, ya existían las actividades comerciales que se llevaban a cabo por medio de trueques. Poco a poco, el hombre se fue dando cuenta de que necesitaban algún elemento que pudieran registrar los trueques para realizar las transacciones económicas en esa época. En consecuencia de esta necesidad, daría el nacimiento a la tablilla de barro, siendo el antecedente más remoto y antiguo que se tiene registrado sobre la actividad contable. En esta tablilla de barro aparecen números curvilíneos trazados con un punzón y cuya fabricación se llevó a cabo en la antigua Mesopotamia. Actualmente, esta tablilla de barro se encuentra en el Museo Semítico de Harvard. Ya avanzando un poco más en la historia, entre los años 5400 al 3200 a.C., en la antigua Babilonia se llevaría a cabo un acontecimiento importante, dando origen a las primeras impresiones bancarias, donde se recibían depósitos y ofrendas realizadas por las personas de una determinada institución, además de dar origen a los intereses en las transacciones. Por supuesto, existía una persona que se encargaba de llevar a cabo todos estos registros, siendo prácticas del tipo contable. En el año 5000 a.C., en la antigua Grecia se crearon las primeras leyes contables de la historia, en donde exigían que todo comerciante estaba obligado a tener algún libro donde registrase cada una de sus transacciones, siendo considerados como los primeros libros contables en toda la historia de la contabilidad. Por otro lado, la civilización egipcia no se quedaría atrás. Se sabe que la civilización egipcia ha sido pionera en muchos desarrollos en diversas áreas de conocimiento. Ellos también tuvieron su intervención en el desarrollo de la contabilidad. Los encargados de llevar la contabilidad eran los escribas, quienes registraban las operaciones contables ya sea en lápidas, en las paredes e incluso en papiro. Dado que la actividad agrícola y comercial tenía una fuerte presencia en la zona, era necesario tener alguna persona que estuviera especializada y dedicada al registro de las actividades comerciales. Avanzando un poco más en el tiempo, concretamente al año 2000 a.C., retomando a la antigua Babilonia, en ese entonces el rey Hammurabi daría un aporte al mundo de la contabilidad. Había propuesto una codificación en su nombre y a su vez definió las leyes tanto penales como de comercio. En una de sus leyes implementadas definió que era obligatorio que los comerciantes debían registrar sus actividades. Edad Antigua. Ubicándonos ahora en la antigua Roma entre los años 356 al 323 a.C., también se llevaron a cabo aportes muy importantes a la contabilidad. En ese entonces, uno de los militares más emblemáticos de todos los tiempos, Alejandro Magno, caracterizado por sus emblemáticas conquistas, existió un fuerte crecimiento en la actividad comercial producto de su masiva expansión, por lo que se hizo necesario llevar un control estricto de las operaciones mediante registros de tipo contable.
En la antigua Roma, los jefes de familia solían registrar cada uno de sus ingresos y gastos en un libro cuyo nombre era adversario. Un libro que estaba destinado a registros contables y estaba dividido en dos partes. Por un lado tenía la parte de la septium, es decir, los ingresos, y por el otro lado tenía el expensum, que era para los gastos. Edad Media. Saltemos ahora hacia la Edad Media. En esta época, el mundo comercial daría un salto tremendo, dando origen al solidus, creado por el emperador Constantino I en la antigua Constantinopla. Con la creación de esta moneda, el emperador Constantino buscaba estabilizar la economía romana que estaba pasando por una crisis, lo que finalmente logró. El solidus poco a poco se fue expandiendo hasta ser la moneda referente en las actividades comerciales en el Medio Oriente entre el siglo V al siglo IX. Transcurriendo los siglos, la profesión contable fue cogiendo mayor importancia. Si nos remontamos en la Italia del siglo XIII, siendo esta el epicentro de las actividades comerciales y el arte, teniendo como principales focos a las ciudades de Venecia, Florencia y Génova, la actividad contable se fue haciendo cada vez mayor y era considerada como una profesión de mucho prestigio. Con el tiempo, se fueron desarrollando nuevos métodos para llevar la contabilidad en las transacciones comerciales. Según los historiadores, en el año 1340, en la ciudad italiana de Génova, tuvo origen el famoso método de la partida doble. Sin embargo, para el año 1494 aparecería uno de los personajes más importantes de la historia de la contabilidad, el fray Luca Bartolomeo Pacioli. Luca Pacioli fue un fraile franciscano italiano, matemático, economista, profesor y contador, nacido en el municipio de San Sepolcro, en Florencia, en el año 1445. En 1494 saldría a la luz uno de los aportes más importantes en la historia de la contabilidad moderna, en donde en su libro Suma de aritmética, geometría proporcionada y proporcionalidad analizó sistemáticamente el principio de la partida doble, tratado que hasta el día de hoy se mantiene inalterable. En su libro dejó plasmado las famosas reglas del principio de la partida doble, como el famoso axioma no hay deudor sin acreedor, reflejado en el tratado Tractus XI de su libro. La contabilidad fue evolucionando cada vez más, apareciendo conceptos como los activos, los pasivos, los libros de inventario o los registros de forma cronológica. Edad contemporánea. Los cambios más profundos en la contabilidad empezarían a partir de la Edad contemporánea, concretamente a finales del siglo XVIII. En esa época ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia, la Revolución Francesa. Para ese entonces ya existían las sociedades comerciales y entre sus actividades estaba claramente la contable. Los contadores de ese entonces ya utilizaban el método de la partida doble, además de utilizar los conceptos básicos ligados a la actividad contable. A partir del siglo XIX, la contabilidad empezaba a sufrir diversas modificaciones sobre la naturaleza de las cuentas, por lo que poco a poco la contabilidad se fue institucionalizando, apareciendo escuelas como la personalista de Giuseppe Cervoni, la escuela toscana de Marchi, Cervoni y Rossi, hasta la escuela patrimonialista de Vincenzo Masi. Cada vez más se fueron creando los principios de la contabilidad, sofisticando los conceptos vinculados a la disciplina y apareciendo otros nuevos como la depreciación, la amortización, las reservas, entre otros. Para el año 1881, la contabilidad empezó a formar parte de las actividades académicas en la Universidad de Pensilvania y fue expandiéndose como disciplina académica en países europeos como en Francia en 1891, en Austria y Holanda en 1895 o en Alemania en 1896. A finales del siglo XIX se llevaría a cabo la revolución industrial y el crecimiento de las actividades empresariales, en donde las industrias ya empezarían a fabricar las primeras máquinas contables que pudieron facilitar el procesamiento de la información financiera. En el año 1888, William S. Burroughs I fue el inventor de la primera máquina de sumar, siendo un invento que revolucionó en el mundo industrial. La contabilidad ya tenía una fuerte presencia en las actividades industriales, siendo prácticamente necesaria para llevar registro de las operaciones de las empresas. Sin embargo, la contabilidad todavía no contaba con normas que regularan la actividad contable, por lo que a partir del siglo XX, alrededor del mundo, se fueron formando instituciones y asociaciones contables, todo con el objetivo de crear las normas internacionales de la contabilidad o NIC. En las primeras décadas del siglo XX, la industrialización
iba a pasos acelerados, donde la actividad comercial sería cada vez mayor en los países a nivel mundial. La actividad financiera también iba incrementando exponencialmente, por lo que los gobiernos, la banca y la bolsa de valores empezaron a exigir la emisión de estados financieros certificados. En 1916 se funda la primera institución relacionada a la investigación y a la práctica contable, la American Accounting Association, cuya sede se encuentra en Sarasota, estado de Florida, Estados Unidos. Sin embargo, el nacimiento de las normas internacionales de la contabilidad tardarían décadas en establecerse. En el año 1973 se fundaría en Londres el primer Comité Internacional de las Normas Contables, el IASC, cuya institución estaría representado por 10 países. Allí se promulgarían las primeras leyes internacionales de la contabilidad, que tiempo más tarde pasarían a llamarse normas IFRS o normas internacionales de información financiera. Estas normas regulan la forma de preparar y presentar la información sobre los hechos económicos financieros producto de las actividades de las empresas con su entorno. Décadas más tarde, el 1 de abril del 2001, se fundaría el IASB o la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, cuya institución está dedicada al establecimiento de normas contables de carácter internacional, cuyo organismo se encuentra ubicado en casi todo el mundo y es el principal referente de las normas IFRS en la actualidad. Como pudiste observar en este video, la contabilidad ha formado parte de la historia y evolución del ser humano, siendo de las disciplinas más antiguas que han existido. Si la contabilidad y las actividades económicas no hubieran existido, el mundo no habría avanzado como es en la actualidad. Si te gustó este video, regálame un like y te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mis próximos videos. Se despide el mundo contable. Listo, muchachos, espero que hayan comprendido el video. Vamos a continuar ahora con la actividad. Profe, ¿qué evolución la que hubo ahí? ¿Cómo? Disculpa. Yo nunca había visto esa evolución de la moneda, ni nada de eso, ni de la contabilidad. Entonces ahí aprendí algo. Ah, ok. Esa es la idea. En las diapositivas también está la historia, sino que cuando tú te saliste de la clase, yo estaba hablando ahí de la evolución de la contabilidad desde el inicio hasta el mundo actual contemporáneo. Sí, sí, igual yo le tomé captura y yo leo. Ah, bueno, listo, perfecto. Okay. Les voy a enviar por el chat de la llamada un link para que por favor lo abran. Ale, por favor escribe el nombre tuyo en el chat, así como lo escribió Ricardo, para la asistencia. El link que les acabo de enviar lo van a abrir. Vamos a abrirlo aquí. Ya les voy a proyectar. Esta es una actividad de asociación teniendo en cuenta la historia que hemos hablado aquí, lo que salió en el video. Entonces vamos a realizar la asociación. Por ejemplo, voy a hacerle... Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, por ejemplo, les voy a regalar uno. Partida doble. Vamos a hacerlo con el señor Lucas Pacioli. Lo trabajamos en la clase y lo recordaron nuevamente en el video. Entonces, ya pueden ver, marqué la primera. Para eso tienen
el quiz demora 12 minutos. Entonces solamente son 5 asociaciones, son 10 palabras, son 5 parejas. Es lo que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, No, señor. Al profe, para terminar hacer. la actividad, ella se califica enseguida. Ese resultado le van a tomar screen y me lo van a enviar al chat, al WhatsApp. Ok, profe. Listo, pues. Vamos Ah, a listo, darle. listo. Entonces, A mí no me digas. Échate para allá. Anda, que te ¿de la de Luma? Sí. A ver. Profe, Señor. Ya se me olvida que está. no me Señor. deja acceder a la. Ah, ya. Y de pronto le Veo. está cargando el internet. Sí, sí, ya. Listo, perfecto. ¿Qué pasó? Profe, le hago una pregunta. Aquí... ya entendí. Gracias, profe. ¿Cómo, Ricardo? Disculpa. No, profe, no entendí la pregunta, pero ya. Ya. Sí, señor. Ok. Profe, ya me apareció es que nota media 10. Bueno, ¿Cómo, Alex? Disculpa. Me aparece que nota media 10.5. ¿Nota media? Sí, ¿Cuánto? 10.00. Ok, regálame el screen. ¿Eso es nota buena o nota mala? Nota buena. Ah, eh, ¿Eso es todo, profe, o hay que hacer el otro? ¿Cuál es el otro? Dice juegos de etiqueta, juegos de contabilidad, juegos de la historia de la contabilidad, juegos de encuentra a la pareja. No, por lo pronto ese. Vamos a esperar a que Ricardo termine el otro. Ah, listo, profe. profe, aparece edad, ¿Cómo? aparece edad media. No entiendo. Ok, O sea, ¿qué acontecimiento pasó en la Edad Media? exacto. Ah, ok. Profe, una pregunta, ¿hasta qué horas va la clase? Sino que ahorita a las 00 tengo guardia, entonces para mirar. Tienes clase a las 00, ¿sabes? Guardia, Entonces, no. guardia a las 00. No, la clase va hasta las... la idea es terminar un poquito antes de las 21 horas. Ah, listo, gracias. Ok.
Profe, lo que pasa es que yo estoy respondiendo las preguntas y no sigue, o sea, me aparece la pregunta, pero me aparecen las mismas respuestas, no sé qué está pasando. Vamos a Rana, lo que hay hacerlo. que hacer es, por decir así, juntar las parejas de las palabras. Exacto. Ya usted selecciona y si selecciona la buena, ella se pondrá en azul. Exactamente. Ah, ok. Ajá, entonces, Dos. y- Claro. Igual lo último que iba. Me apareció, no la media, me apareció 10. Tómele pantallazo y se lo manda el profe por WhatsApp. Yo también. O sea, ¿qué tal? Bueno, Por dentro. sí, Pero, no la tengo. ¿cuánto tiempo? Ahora, Solo. Entraron aquí en casa. mi derivada de 460.000 barras. Listo, profe. Porque dije que sí. Porque él le dijo a Eduardo que siempre que se vieran, ¿Y siempre qué? que se vieran le iba a dar dinero. Es por eso que tú estás así obsesionada con ese tipo de cosas. ¿Tu man trabaja en la ETSA? O me diré Eduardo que me ayude pues, pero que yo no soy gay. Nada más que me meta a trabajar. Dile de una vez, Para Eduardo. dile de una vez, escríbele para ver qué te dice. Ay, niño, no va a escribir eso ahora. Ay, pero es que esas son las cosas. Ay, mañana lo El con man- ese mañana me va a ver con él. Pero escríbele para ver. Eduardo no ni mira, Eduardo nada más mira los mensajes que él le quiere mirar. Gracias entonces. Mañana yo le digo, si eres acelerado, o sea, tú quieres porque yo le diga ahora ya está metiendo. No, pero como para ver que te... No, nena, yo tengo esa confianza. O déjame ver ya. Imagínate, no ha metido ni a Eduardo. Pero Eduardo, ¿qué va a hacer para allá? Eduardo es mecánico. Mi amor, Eduardo puede trabajar oficios varios, yo no sé, cualquier vaina. Bueno, deja a silencio, por favor. Bueno, Listo, muchachos, excelente. Ya recibí las actividades. Buen trabajo. Vamos a continuar. Bueno, dándole continuidad al tema, vamos a hablar ahora acerca de las escuelas económicas del pensamiento contable. Una de estas es el neocontismo económico europeo, con Leo Gomberg como su mayor representante. En esta escuela la contabilidad tiene por objeto la actividad económica de la empresa. Otra escuela es el neocontismo económico francés. Para esta escuela el valor es la piedra angular de la contabilidad. Sus principales exponentes son Jean Bournicien y Jean Dumarchais.
La tercera es la Escuela Alemana de Economía Europea, derivada del neocontismo europeo. Esta escuela surge en Alemania con las publicaciones de los economistas Friedrich y Wilhelm Röscher. Que tiene el micrófono encendido. Ya. La cuarta es la economía hacendalista, basada en la economía hacendal de Gino Zappa, vincula la contabilidad con la economía de la empresa. Bueno, muchachos, importante. Adicional al avance o evolución histórica de la contabilidad, ya en el mundo contemporáneo, es decir, en el mundo actual del siglo XX, siglo XXI hasta la fecha, cada escuela económica del pensamiento contable lo que ha hecho o los aportes que han hecho es irle adicionando su postura o su visión o ir mencionando cuál es la piedra angular para ellos de la contabilidad. Estas posturas lo que hacen es que han servido para construir y consolidar una contabilidad, digamos, de forma íntegra dentro de las empresas. Ahorita les comentaba que a finales del siglo XXI, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando empieza en la década de los 70, en la expansión y el desarrollo de los softwares contables para facilitar el tema de manejo de información y la simplificación del trabajo, todo este tipo digamos, de avances tecnológicos y de desarrollo, lo que buscaban era facilitar el manejo de la información dentro de las empresas. Y estas escuelas mencionadas anteriormente, lo que han hecho es ir agregando conceptos, estudios de diferentes teorías para profundizar y consolidar los avances de la contabilidad. La escuela patrimonialista fundada por Vincenzo Massi, esta escuela ve al patrimonio como principal objeto de la investigación contable. El neocontismo estadounidense tuvo entre sus principales exponentes a Sanders, Hanfield y Moore, así como a Charles Ersat, a William Andrews, a John Canning y a Henry W. Escuela económica deductiva norteamericana. De enfoque positivista, esta escuela aparece en la edad de oro de la investigación pragmática de contabilidad. Escuelas contemporáneas del pensamiento contable. El paradigma de la utilidad incrementa la información financiera. Aparecen nuevos ámbitos de la regulación contable y surge una nueva consideración del carácter científico de la contabilidad. Enfoques presentes de investigación empírica. Enfoque inductivo, positivista. Este estudia las prácticas contables para inducir de ella los fundamentos o principios que la sustentan. El enfoque de los modelos de decisión o la capacidad predictiva. Estudia el impacto de la regulación en el mercado, el comportamiento del agregado del mercado y la incidencia de las alternativas contables. El enfoque de los modelos de comportamiento del enfoque inductivo positivista surge el neopositivismo inductivo. Posteriormente nace la teoría del enfoque al valor económico de la información. Por último, ya para buscar el final de la clase, hay unos personajes aquí, algunos ya los hemos mencionado a lo largo de la clase, pero
digamos, quise sintetizar a lo largo de la historia cuáles han sido pieza fundamental para el desarrollo de la contabilidad a lo largo de todo su desarrollo histórico. Entonces, la contabilidad como disciplina y profesión no habría avanzado sin la intervención de numerosos personajes a lo largo de la historia. Desde sus inicios en las civilizaciones antiguas hasta su estudio y la profesionalización, la contabilidad ha tenido grandes figuras, entre ellos Luca Pacioli. Este señor fue religioso italiano, padre de la contabilidad moderna. Este es el precursor del método de partida doble. Imon Desgrange, teórico italiano, fue el primero en explicar las relaciones entre las cuentas y el mecanismo de partida doble. Ideó el sistema de diario y mayor. Francesco Marchi, economista italiano, seguidor de la obra de Desgrange, sostuvo la contabilidad era de la ciencia de las cuentas y fue fundador de la escuela contista. Leo Gumber fue uno de los principales exponentes del neocontismo europeo. Edgar Field W. y Bill, economistas estadounidenses, autores del clásico de la contabilidad financiera del siglo XX, con la teoría de Meusremen o Business Income. Charles Ersat, contador estadounidense, fue uno de los principales organizadores de la profesión contable. Dan Blinkley, ingeniero, creador junto con Bob Frampton del primer programa de hoja de cálculo VisiCalc. Adicional a esto, también quise sintetizar otros de los programas o cuáles son esos programas utilizados normalmente en la contabilidad. Antes de eso, vamos a los programas utilizados, o mejor dicho de otra forma, las ramas de la contabilidad. Existen distintas ramas de la contabilidad tratadas: la rama de la contabilidad financiera, la contabilidad gerencial, contabilidad pública, contabilidad tributaria, contabilidad forense, contabilidad de proyectos y contabilidad social. Este básicamente resume las principales, las más importantes. Nosotros nos vamos a centrar en la primera, en la contabilidad financiera. Se va a ser nuestro eje en las próximas clases a tratar. Hoy era básicamente para darles una introducción, asentar, digamos, y querernos enamorar de la contabilidad a través de un paso por la historia, a través de detallar el origen, el porqué y la necesidad de que exista y de que se lleve la contabilidad, así como la necesidad de la matemática en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir. Entonces, por eso, digamos, ese fue el enfoque que le quise dar a la clase del día de hoy, partiendo de ahí, de los fundamentos históricos y detallar esas bases y esa evolución que ha tenido la contabilidad a lo largo de la historia. Me gustaría, si tienen alguna duda, alguna pregunta, que me la hagan saber en este momento. Los escucho. ¿Me podría repetir la pregunta, profe, por favor? Si tienen alguna duda hasta aquí, alguna pregunta. No, profe, todo está claro. Okay. Profe, le hago una pregunta. Aquí que estamos viendo las ramas de la contabilidad, ¿qué significa? Bueno, la contabilidad financiera, sé más o menos de qué significa. Contabilidad gerencial, contabilidad pública también sé más o menos. Entonces, contabilidad social, contabilidad de proyectos también sé, pero contabilidad social nunca lo había escuchado, ni tributaria. Contabilidad social. Sí, señor.
Ok. Voy a buscarte un concepto. La contabilidad social es un registro sistematizado de los principales hechos económicos organizados por la actividad que despliegan las entidades de una comunidad o sociedad. ¿Qué quiere decir esto? La contabilidad social lo que busca es detallar el tipo de, digamos, de actividades que despliegan las entidades de una comunidad o sociedad. O sea, esto va como su mismo nombre lo indica, con un enfoque social. Entidades sociales pueden ser fundaciones, juntas de acción comunal, este tipo digamos, de organismos. ¿Qué es importante? Hombre, que la contabilidad pueden haber distintas ramas, pero la razón de ser es la misma. La razón de ser es una sola y la madre, digamos, de todas va a ser siempre la contabilidad financiera. Otra que me pregunta, la contabilidad tributaria. Bueno, la contabilidad tributaria va más que todo relacionada al tema de declaraciones de renta. ¿Saben qué es una declaración de renta? No, profe, pues sí lo he escuchado hablar mucho, pero pues me gustaría tener una definición como tal. Ya, profe, ya sé cuál, ya sí me acuerdo ya de contabilidad social. Profe, la contabilidad tributaria es sobre, eh, igual que así la forma de tributaria y esas cosas, así lo que hizo el presidente Duque, o sea, la reforma Correcto, bueno, tributaria, sí. esas Aquí cosas así. estoy buscando una definición, digamos, sencilla. Y me dice que la declaración de renta es un documento en el que se consignan los ingresos, los egresos y las inversiones. Se presenta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, y es utilizado por el Estado para calcular si el contribuyente deberá pagar impuestos y a cuánto ascenderán sus obligaciones. ¿Qué es una declaración de renta? O digamos, ¿cuál es ese tributo o ese impuesto? Que el Estado controla, digamos, o lleva una contabilidad de cuáles son los ingresos que nosotros percibimos como trabajadores, como ciudadanos de la República de Colombia, y conforme a nuestros ingresos nosotros debemos pagarle al Estado unos tributos, unos impuestos. Entonces la declaración de renta es la que nos dice cuánto nosotros recibimos de ingresos, cuánto hicimos de egreso, es decir, cuánto salió y cuáles son nuestras inversiones. Conforme a esos resultados que arroje la declaración de renta, sabremos o no si tenemos que pagar impuestos. Hay unos requisitos, por ejemplo, uno de ellos te toca declarar, dice la norma, que si recibes más de 40, un poco más de 45 millones de pesos en el año, te toca declarar, tienes que decir de qué provino este dinero. O Si sea que recibes transferencia. en pocas palabras, la declaración de renta es una justificación de esos ingresos. Exactamente, Para tener, o sea, para el Estado saber que vienen de un lado legal. exacto, que proviene de forma legal. Y conforme a tus ingresos, el Estado también te dice, bueno, me tienes como, o tuviste estas ganancias o estas utilidades por las inversiones que tengas, bueno, tienes que darme tanto porcentaje, tienes que pagarme tanto. Que eso es lo que constituyen los impuestos. Exactamente, tienes que pagarme tanto de impuestos por haber, digamos, Comprado una obtenido nevera. esos ingresos. Ya, es básicamente eso. Esa es la contabilidad tributaria. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, ya esas eran las únicas dos que, pues, no Profe, entendía, no había escuchado. yo sí tengo una pregunta, profe. Pero esta va más como al concepto del curso.
Ya nosotros salimos con el técnico o tecnólogo confiable, no sé, contable, no sé lo que estamos haciendo, en fin, saldríamos a trabajar como qué o para qué nos serviría este curso laboralmente. Laboralmente, bueno, el curso le serviría para desenvolverse en cargos como auxiliar contable en cualquier empresa. Y es importante porque toda empresa legalmente constituida tiene maneja una contabilidad claramente. Entonces, este tipo de vacantes, de cargos, siempre son bastante posibles y hay bastante ofertas de este tipo de cargos de auxiliar contable. Ustedes se pueden desempeñar inmediatamente como auxiliares contables porque ustedes salen técnicos contables. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? No, no, profe. Bueno, ya los dos marcaron la asistencia. Alex, lo que está pendiente, me estás pidiendo las diapositivas, ya apenas acabe la clase te las envío, se las envío al grupo con el link de la clase en YouTube para que los demás compañeros también la puedan observar. Mañana les envío el tema de la actividad de la asignatura de matemáticas. Tienen hasta la otra semana para resolverlo y me lo hacen llegar. Y bueno, hasta ahí todo bien. Espero que hasta aquí la clase haya sido de provecho. El próximo jueves vamos a continuar con las clases de matemáticas y lo vamos a hacer de forma alterna. Un jueves damos matemáticas y el otro contabilidad. ¿Les parece? Sí, señor. Profe, Me parece perfecto, profe. los talleres que usted nos deja, o las diapositivas, ¿las tenemos que hacer por escrito o cómo las hacemos, profe? Ok. ¿Pueden ser virtuales? Pueden, pueden ser virtuales, claro que sí. Lo importante es que me las hagan llegar. Yo con eso no, yo soy bastante, digamos, flexible con eso. Si la Uy, sí, quieren porque hacer es en que la verdad mi cuaderno, por ejemplo, caligrafía les voy a mandar las actividades. No necesariamente tienen que copiar todo, solamente hacen la solución en el cuaderno y le toman foto y me envían la evidencia. Con eso no hay problema. listo, profe, sino que es que mi caligrafía es bastante compleja de entender. Ok, bueno, no, si tienes la posibilidad de hacerlo en, en computador, tampoco hay ningún problema, es válido. Ah, sí, listo, profe. Yo sí las usaría por el medio de las TICs, porque pues, la verdad mi caligrafía no es legible y me quedaría más fácil. Y pues obviamente para su comprensión, Ok, hacerla por el medio de las TICs. bueno, perfecto. Otra cosa, bueno, agradecerles la disposición, agradecerles por conectarse y bueno, con los compañeros que ustedes hablen, que sepan que también está en el curso, motivarlos. Realmente las últimas clases hemos tenido bastante ausentismo, entonces esa no es la idea es que también se conecten, la idea es que podamos interactuar, podamos intercambiar conceptos, aprender mutuamente, porque yo también puedo aprender de ustedes. Entonces los invito a que se motiven y nos ayuden a los docentes a que se motiven sus compañeros también. Esa es la idea, esa es lo más importante y la esencia, digamos, de nosotros aquí como su apoyo de formación. Listo, profe. Ok, profe, gracias. De igual manera agradecerle por la clase. Es bastante entretenida y es muy bien explicada. Da mucha comprensión. Bueno, esa es la idea. Cualquier cosa también que no entienda, para eso estoy. Pregúntenme y la idea es ayudarlos en lo que más se pueda. Entonces, muchas gracias por todo. Siendo las 8:50 de la noche, damos por
terminada nuestra clase del día de hoy. A todos los estudiantes que van a observar la clase a través de YouTube, les agradezco que realicen las actividades que se realizaron en el transcurso de la clase y me las puedan hacer llegar para tenerlas en cuenta en la calificación. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que tengan un excelente resto de semana. Gracias, Igualmente. igualmente. Gracias.